Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? En esta oportunidad pues quiero compartirles un capítulo del libro de Ezequiel. Estoy estudiando Ezequiel y es como que el Señor ha hablado bastante esta semana con esta palabra y pues no quería quedármela solo para mí. Quiero compartirla con la casa del Señor y con los que puedan escuchar. Y bueno, leo la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Me dijo: hijo de Adán, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de Adán, come este rollo que te doy, llena tus entrañas. Lo comí y fue dulce en mi boca como la miel. Entonces dijo: hijo de Adán, ve a la casa de Israel y háblales mis palabras. No te envío a un pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá oírte, porque no me quieren escuchar a mí, pues toda la casa de Israel son de frente dura y de obstinado corazón. Pero voy a darte un rostro fuerte contra el rostro de ellos, una frente dura contra su frente. Como diamante más duro que el pedernal hago tu frente. No les temas ni les tengas miedo, porque es casa rebelde. Me dijo: hijo de Adán, oye con cuidado todas las palabras que te hablaré y escucha con tus oídos. Ve a los exiliados, a los hijos de tu pueblo, y diles: así dice el Señor. Así dice Dios el Señor, escuchen o no. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí la voz de un gran estruendo que decía: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban una con la otra, el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido de un gran estruendo. El Espíritu me levantó, me llevó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor fue fuerte sobre mí. Fui a los cautivos del Tet-Abí, que moraban junto al río Quebar. Me senté donde ellos estaban sentados y permanecí 7 días atónito entre ellos. Al fin de los 7 días recibí la palabra del Señor que me dijo: hijo de Adán, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel. Oirás palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío: de cierto morirás, y tú no lo prevengas ni le hables para que deje su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero te mandaré su sangre de tu mano. Y si le previenes al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad y tú habrás librado tu vida. Y si el justo se aparta de tu justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo ante él, él morirá porque tú no lo preveniste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y si amonestas al justo para que no peque y no peca, de cierto vivirá, porque fue prevenido, y tú habrás librado tu vida. La mano del Señor vino sobre mí y me dijo: levántate, sal al campo y allí hablaré. Me levanté y salí al campo. Allí estaba la gloria del Señor como la había visto junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de Adán, te ligarán con cuerdas, y haré que tu lengua se pegue a tu paladar. Quedarás mudo, incapaz de reprender, porque son causa rebelde. Pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y le dirás: así dice el Señor. El que quiera escuchar, escuche, y el que no quiera escuchar, no escuche, porque son casa rebelde. Amén. Esta palabra ha hecho bastante en mí, porque el Señor primero nos habla del propósito que tiene, y es interesante porque cada vez que uno la lee y la repite, pues ve que el Señor está hablando de hablar a su pueblo. No está hablando precisamente de que Él nos prepara para hablar a alguien que no conoce del Señor,
a alguien que no tiene idea, que no ha conocido aún de su palabra, o que es siervo, que no es siervo del Señor, sino habla de que el pueblo del Señor es un pueblo terco, es un pueblo testarudo. Entonces entramos en que nosotros como siervos del Señor en muchas ocasiones somos así, porque tenemos lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que hemos considerado que es lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas, y lo aferramos a eso, y somos totalmente cerrados a escuchar algo más allá. Cualquier cosa que digan, que choque con lo que hemos aprendido, para nosotros, es tremendo. Entonces entramos en la misma rebeldía del pueblo de Israel, en la rebeldía de que te hablan de algo que es un poquito diferente a lo que tú has aprendido, y ¡oh, barbaridad! ¿Qué es esto? Entonces, así es el pueblo de Dios. Tenemos que ser conscientes de que somos un pueblo terco y rebelde, y que en muchas ocasiones no estamos en lo más correcto, pero perseveramos en ello porque creemos que eso es la cercanía del Señor, porque hablarle al pueblo de Dios era el pueblo de Dios, y Dios mismo habla de que no le quieren escuchar a Él. En el versículo 7 dice: no querrá oírte porque no me quieren escuchar a mí. Entonces, el pueblo de Dios, que conoce de Dios y no escucha a Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Estamos escuchando la voz de Dios, o estamos escuchando lo que hemos creído, lo que hemos considerado que es lo que viene de Dios, y realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios, o no le estamos escuchando a Dios? Es de meditar bastante, porque una y otra vez el Señor dice que el pueblo no me escucha, el pueblo no quiere escucharme. Entonces dice la palabra en el libro de Job que Dios habla de 1,000 maneras, pero que uno no le entienden. Entonces yo digo, si dice la palabra que Dios habla y el pueblo no entiende, es que no quiere entender. Me quedé pensando en nuestra misión. El Señor envía a su pueblo con una misión, pero a veces creemos que la misión está afuera, y la misión empieza desde adentro de la casa del Señor, porque incluso fíjense que se lo pudo haber dicho a Ezequiel hace muchos siglos, años. Ezequiel fue antes de nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra no cambia. Y dice que no lo envía a un pueblo extraño, a un pueblo extranjero. En los versículos 6 dice: pero no te estoy enviando a un lugar donde tú no vas a entender, porque si te enviara allí te escucharían. A un lugar, a una lengua extraña, ellos te van a escuchar. Te estoy enviando a mi pueblo, al que habla tu idioma, pero que no te va a escuchar. Entonces es bastante de meditar, que a veces estamos entre el pueblo de Dios y creemos, oye, no estamos haciendo la obra correctamente, pero resulta que en el pueblo de Dios hay pueblo que no está escuchando a Dios. Hay pueblo que verdaderamente se está alejando del propósito de Dios, y que creen que Dios es una religiosidad, una constancia, y no es así. Me llamó mucho la atención, investigué mucho, porque el Señor dice que nos hará inquebrantable como diamante, o harán, dijo a Ezequiel, te haré inquebrantable como diamante, inmovible como la roca, dice en la versión internacional, pero dice una frente dura contra su frente. El Señor prepara, de verdad que cuando el Señor prepara a su siervo para hablar, yo investigué cómo se forma un diamante. Un diamante se forma bajo profundidades, bajo una presión muy tremenda, porque se forma muy dentro de la tierra, bajo muchas presiones, muchas temperaturas. Pero lo más impresionante es que un diamante no se puede romper sin otro diamante. Otro diamante es el que rompe el diamante. Entonces dice, la belleza no es instantánea, porque el diamante tarda mucho tiempo en formarse, es muy hermoso, pero si lo rompen con digamos, sin experiencia, sin delicadeza, lo pueden destruir.
Sí, y no se rompe con cualquier cosa, se rompe con otro diamante. Es de lo más duro también de romper. Entonces, cuando yo estudio eso y dice la palabra en Romanos 1:20, que eso también ha calcado, y creo que les hablé de eso en la congregación, de que cuando el Señor habla de que las cosas, a través de las cosas creadas podemos ver todas las cualidades invisibles de Dios. Cuando uno investiga cómo se forma el diamante, cómo se forma una piedra, dice que cada roca lleva un propio ritmo y un proceso. No se forma todas las rocas, sino que cada roca lleva un proceso diferente. Entonces, yo digo, si Dios a través de su creación está hablando que con nosotros trabaja igual, como un diamante, como una roca, Él trabaja cada roca. Dice que a su propio ritmo, en su propio proceso, pero bajo profundas temperaturas. Entonces, y bajo profunda presión. Es decir, no es fácil que se forme una roca o un diamante. Cuando seguimos leyendo en la palabra del Señor, en el libro de Ezequiel, el Señor le dice, come. Y me llama la atención que le dice, come 2 veces. Le insistió que comiera y que era dulce su palabra. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, que ese rollo era la palabra de Dios. Recordemos que en el tiempo de Ezequiel se escribían los rollos, pero no tenían acceso a ellos, a los rollos, pero el Señor le estaba alimentando de su palabra. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, eso es vida. Y sí, ciertamente sabe a miel. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, usted sabe lo que está leyendo, lo que está aprendiendo, sabe de lo que Dios le está queriendo hablar, y es gratificante para nuestras vidas. Pero el Señor le dice, antes de cumplir su misión, come 2 veces. Entonces que tenemos que estar bastante preparados, bastante alimentados con la palabra del Señor para poder ejercer esa misión. Esa misión que no solamente a veces es fuera del pueblo, a los que están afuera, que a veces escuchan hasta más rápido, sino a los que están dentro de la casa del Señor. Dentro de la casa del Señor, donde hay más testarudez, por decirlo así, o más rebeldía a escuchar la palabra de Dios. También, si leemos Ezequiel, dice que lleno del Espíritu fue a hacer lo que el Señor le había encomendado. Entonces no fue solo, no es por emociones. Hacer la obra del Señor no es ya, sí, yo quiero ir, ya me emociono, sino que lleno del Espíritu Santo de Dios es que debo buscar ir a hacer la obra del Señor, porque solo no voy a hacer nada. Alimentado de la palabra, alimentado bien de la palabra del Señor y lleno de su Espíritu es que podemos hacer la obra. Solo no podemos dar el mensaje, no podemos enviar el mensaje. En nuestra propia humanidad vamos a fallar en el mensaje. Qué maravilloso es que el Señor, como dice, no deja caer a su siervo en vergüenza, porque Él lo iba a hacer tan duro como ellos, tan terco como ellos, pero con la información correcta, con la palabra correcta que venía de Dios. Cuando dice Ezequiel que salió a hacer la obra del Señor, me llama la atención porque en Reina Valera dice que fue donde estaban los cautivos y permaneció 7 días atónito. Cuando busco el significado de la palabra atónito, dice que, bueno, lo anoté por acá también, dice que es aquí lo anoté, pero quería darle el significado correcto de la palabra atónito. Pero bueno, habla de que es quedar asombrado, quedar perplejo, quedar como que no puedes, solamente estás mirando, quedaste en shock, ¿verdad? Algo así. Quedar atónito es no hablas, simplemente ves, te estás espantado, así decía la palabra, decía espantado. Creo que aquí la tengo para leerles el significado que da el diccionario de la Real Lengua Española.
pero dice eso, pasmado o espantado de un objeto o suceso raro. Entonces Ezequiel quedó allí espantado, quedó pasmado sin poder decir nada 7 días. Entonces también es que te vas a hacer la obra lleno del Espíritu con toda la información, toda la palabra de Dios, y llegas y no pasa nada, porque tienes que esperar, tienes que evaluar, tienes que ver. Dice, cuando dice pasmado, atónito, se quedó allí mirando todo, observando todo, meditando en todo. O sea, no es que él a la primera sacó sus mensajes o dio su palabra, sino que esperó, observó, estudió todo para poder hablar. Y justamente habla siempre los tiempos perfectos de Dios. Dice 7 días Dios le habló y le dijo, suelta la palabra al pueblo, porque no es prepararse para la obra, prepararse para la misión, pero observar. A veces sí es verdad, y en nosotros mismos, siempre me gusta hablar de lo que llena a mí para que pueda llenar a otra persona, pero queremos hablar y soltar y queremos tener todas las respuestas en nuestras manos, y no es así. Tenemos que ser conscientes que el Señor nos enseña que hay que ver, observar, esperar, para poder hacer las cosas como a Él le agrada. Y creo que es una de las formas que Él muestra de cómo Él trabaja. Habla perfectamente de que tenemos una responsabilidad. Una vez que comenzamos a hablar, comenzamos a soltar palabras, hay responsabilidades en nosotros. Y responsabilidad es tremenda, porque le dice que el Señor le va a hablar, y al impío le va a hablar. Le va a hablar para que Ezequiel le hable y le diga, oye, vas por mal camino, esto lleva a la muerte. Y si Ezequiel calla, el Señor va a culpar a Ezequiel de la muerte del impío. El impío va a morir por su maldad, porque lo merecía, pero Ezequiel va a morir porque no le advirtió al impío lo que estaba mal. Entonces, nos habla de que tenemos una responsabilidad tremenda, porque el Señor dice, te voy a hablar, y al que esté alrededor tuyo, al mismo pueblo, le vas a decir, eso está mal, estás obrando mal, eso no está bien. Y si tú lo callas, yo te voy a reclamar a ti. Esa persona también va a morir, pero yo te voy a pedir a ti por su sangre, por su cuenta. Entonces le dice, ahora, si tú les adviertes y esa persona no cambia, esa persona va a morir porque ciertamente se lo buscó, pero tú habrás librado tu vida. Igual, habla del impío y habla del justo. Si el justo se descarría, por decirlo así, porque dice, si el justo se aparta de su justicia, se desvía de su caminar, o sea que el justo puede caer, dice la palabra que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Entonces quiere decir que el justo sí se equivoca, y que porque estemos en el camino del Señor no somos santos, libres de toda caída, libres de pecado. No, el justo cae, pero el justo debe levantarse. Y por eso dice que deben haber 2 más, para que el que le esté al lado le ayude, o el que lo vea le ayude a levantarse, no a hundirse más. Entonces, ¿qué dice? El justo, oye, te apartaste, oye, lo que estás haciendo no está bien, te estás desviando de lo que al Señor le agrada. Si tú le adviertes y el justo recobra su camino, perfecto. Pero si tú no le adviertes, tú eres culpable. Y al justo no se le va a tomar en cuenta nada. Dice la palabra, al justo no vendrá en memoria nada de lo que haya hecho. Si se torció de su propósito, si desvió su caminar de la justicia, todo lo que hizo se vino al piso. Es como ese dominó que tú armas, y por eso es que me asombra la palabra en Romanos 1:20, porque tú puedes armar un dominó, todas las hileras, armaste, pero tumbas el último y se caen todos. No va a valer todo el trabajo que hiciste para armar, no importa, se va a derrumbar todo. Así precisamente habla el Señor con su palabra, de que no va a importar nada. Y es una responsabilidad tan grande que, para no hacer tan largo esta palabra que quería compartir con ustedes, pero me llama la atención que el Señor enmudece a Ezequiel, porque hay un peso en nuestra boca. Cuando dice la palabra que nosotros, la vida viene de la boca, y que la ama comerá de ella. Dice que con la boca bendecimos, con la boca damos muerte.
cuando el Señor te da este conocimiento de que en tu boca hay poder para vida, hay poder para muerte, hay poder para bendecir y poder para maldecir, tienes que tener cuidado, porque me llama la atención como el Señor dice, le selló la boca a Ezequiel, le pegó la lengua al paladar, dice la palabra, para que Ezequiel no maldijera, porque iba a pasar trabajo fuerte, porque el pueblo, dígame, todo el trabajo que iba a pasar, lo iba a atar. Ahí dice que te van a atar, te van a perseguir, y tú no vas a poder levantar una maldición sobre ellos, no vas a poder declarar nada, porque en nuestra boca hay poder. En nuestra boca hay poder, y uno la suelta muy rápido. Y es tremendo, porque el Señor habla que ha puesto un peso cuando nos da de su palabra, cuando tenemos el conocimiento de su palabra, recibimos de su Santo Espíritu, pone un peso sobre nuestra boca. Que un peso tremendo que depende de la vida y la muerte, no solo de nosotros, de otras, de las personas que nos rodean. Pero sí hay que pedirle sabiduría para actuar, por eso no se puede actuar de buenas a primeras, saltar la boca, sino con paciencia, en espera de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y en muchas ocasiones hay que callar, hay que recibir. Cuando el Señor hizo enmudecer a Ezequiel, estaba atado, estaba perseguido, estaba encarcelado. Dice el versículo 25, te ligarán con cuerdas y no saldrá de ellos. O sea, estaba aprisionado, por decir. Pero el Señor tenía una promesa para Ezequiel de que todo no iba a quedar allí, de que por decirlo así, de lo que él hiciera no iba a quedar allí. Entonces, bueno, es bastante, de verdad que sí, de ponerse uno a meditar, de ponerse uno a pedir dirección del Espíritu Santo, porque cuando tenemos todos esos factores juntos en nuestras vidas, no es para usarlos a la ligera. Tenemos el poder de la palabra de Dios. Cuando estudiamos sabemos que el Señor creó el mundo con el poder de su palabra, solamente dando órdenes. Y el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. O sea que nuestra palabra también tiene poder. De pronto no podemos crear algo, o a lo mejor si tuviéramos la fe que necesitamos, sí, pero hablaríamos en términos sobrenaturales porque no somos dioses. Aunque en la palabra también se nos llaman así. Dios nos hizo semejante a Él como dioses, pero nunca vamos a llegar a su igualdad. Nos hizo, dice el apóstol Pablo, nos hiciste un poco inferior a los ángeles, pero superior en una parte. O sea, somos diferentes. El Señor hizo toda su creación diferente. En realidad es tan profunda que a veces debo meditar bien, porque para poder mencionar de la palabra, de lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, es solamente de profundizar en ella, porque lo que has leído, lo que has aprendido, ves que puede cambiar el mensaje. Entonces, de verdad es bastante profundo, es bastante hermoso estudiar la palabra del Señor, conocer de que tenemos poder en nuestra boca para condenar, para bendecir, de que muchas veces tenemos que callar, de que tenemos que meditar, de que tenemos que actuar con precaución, esperar la voz de Dios y pedirle que nos siga hablando, que Él habla a nosotros, pero poderle escuchar con voz audible, poderle entender. En muchas ocasiones pues uno cree que es de cierta forma y quizás no sea la correcta, porque cuando yo veo y dice que se fue en el Espíritu, y el versículo 14 dice, el Espíritu me levantó, me llevó y fui en amargura, en indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor fue fuerte sobre mí. Entonces quiere decir que no, a veces uno dice, lo que me dé paz viene de Dios, y a veces no todo lo que dé paz viene de Dios, porque a veces viene de Dios algo que no te da paz. Y fíjate que lo llevaba en amargura y en indignación, en espíritu indignado, pero era el Señor el que lo llevaba en esa condición, era el Espíritu del Señor que estaba actuando sobre él, porque realmente era como que vamos a intentar lo último. El Señor ya sabía que no lo iban a escuchar, pero el Señor dijo, bueno, escuchen o no,
puede que algún corazón, Señor, siempre tiene una esperanza en su creación, y siempre tiene una esperanza de que su creación se dé vuelta a Él, se dé la vuelta a Él. Entonces, bueno, ese es el mensaje, que lo hice corto. Estoy segura que si estuviera en persona lo hubiese hecho mucho más largo, porque hubiese tocado muchos temas, ni siquiera leí la libreta. Pero de verdad, pues quería compartir. Es mucho para meditar, toda la palabra cada día nos enseña cosas nuevas. Quiero orar para darle gracias a Dios, orar por sus vidas. Estamos atentos a todos. Son muchas cosas, muchos cambios, comenzando por la hora. Entonces, bueno, Padre amado, te damos gracias, exaltado, glorificado es tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra hace vida en nosotros, porque tu palabra se rema en nuestros corazones, porque tu palabra es de edificación, de exhortación. Enséñanos a usar tu palabra, Señor, para bendecir, para edificar, para construir, para ser dignos de llegar a tu altar con las manos llenas, Señor, de frutos, cosechas para tu altar, siervos para tu reino, para crecer, aumentar en tu reino, Señor, porque ciertamente, Padre, conocemos la responsabilidad que tenemos. Ciertamente sabemos, Señor, el desvío de tantas personas, de justos e injustos, que se desvían en sus propios pensamientos, en sus propias necesidades, en sus propias concupiscencias. Señor, ten piedad de nosotros, endereza nuestras veredas, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Sosténnos con tu mano derecha, Señor. Manténnos en el camino de justicia, mantén a mis hermanos en el camino de justicia, en el camino de verdad y de rectitud. Padre, enséñanos con sabiduría a abrir nuestra boca y a recibir lo que viene de ti. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas cada día. No nos desampares, no nos dejes solos. Sin ti estaríamos perdidos, Señor. Te reconocemos, Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Necesitamos más de ti, de tu hermosa verdad. En tu nombre agradecemos por esta hermosa palabra. Gracias por las enseñanzas. Gracias, Señor. Haznos fuertes, inconmovibles y astutos, sabios, diligentes. Gracias, te exaltamos, te adoramos, Señor, este día en tus manos, nuestro caminar en tus manos, nuestros pies en tus manos. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén.